Buenos días. Gracias a la Asociación Argentina de Neurocirugía por esta gentil invitación. Nuestro tema son nuevas tendencias en neuromodulación en el tratamiento de la depresión mayor. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta disertación y vamos a hablar sobre las bases históricas, las bases neurofisiológicas y la estimulación cerebral profunda en el trastorno depresivo mayor. El paradigma de la antigüedad, tanto por chamanes, algunas culturas ancestrales indígenas, inclusive la egipcia y la china, situaban el corazón como el recinto del alma y los ojos eran la puerta de entrada al cerebro para la posesión demoníaca. Pero en el paradigma hipocrático, en el año 460 a.C., el cerebro se sitúa como el controlador del cuerpo humano. En el siglo II a.C., el cerebro es el centro del movimiento, los sentimientos y pensamientos. Y en el siglo XV, miren esta gran pintura que se encuentra en el Museo del Louvre sobre la extracción de la piedra de la locura en un intento de entender y actuar sobre los trastornos psiquiátricos de la época. En el siglo XVII se ubican las funciones cognitivas en la corteza cerebral, pero es solamente hasta el siglo XVIII donde la frenología con Gall y Spurgeon tratan de explicar cómo diferentes variantes anatómicas dentro de las circunvoluciones podrían dar como resultado no solamente tipos de personalidad, sino afectos, entre ellos el amor de verano, el instinto carnívoro, la religiosidad. Pero la psicocirugía moderna empieza solamente con el caso de Freeman Gage en 1848, un trabajador ferroviario en los Estados Unidos, cuando trata este trabajador de colocar una varilla repleta de pólvora en su interior para destruir las rocas donde iba a pasar la carrilera del tren. Accidentalmente explota y se introduce o sufre una lesión en su ojo izquierdo y en el lóbulo frontal izquierdo. Y este hombre, que era conocido como un ser afable, se convierte en un ser completamente diferente. Y es por esto que en ese momento pues se sabe que los trastornos psiquiátricos realmente podían ser desencadenados en diferentes partes del cerebro. Bien, las perlas son que el cerebro tiene un principio holístico. Todo se basa en la interacción de redes neuronales. Estas redes neuronales forman conectomas y los conectomas tienen su neurofisiología en la desincronización, sistemas sincronizantes y sistemas hipersincronizantes. Los sistemas de hipersincronización o oscilopatías darían como resultado la enfermedad, mediante los sistemas desincronizantes tratarían de contener las alteraciones de estas redes neuronales y de estos conectomas. Bien, el cerebro tiene un principio holístico de funcionamiento y es una red neuronal indivisible. ¿Y dónde se originan las crisis o las oscilopatías o los trastornos de hipersincronización? Pues el cerebro humano funciona como una red eléctrica con un default, o sea, de base. Tiene una actividad eléctrica de base. Y esta actividad eléctrica de base, con todas estas redes neuronales interactuando entre sí mismas, si estas redes neuronales tienen alteraciones en diferentes oscilaciones dentro de estas redes, van a dar como resultado eh, alteraciones psiquiátricas. Pero miren que a través de la estimulación magnética transcranial se han podido crear biomarcadores para, teniendo en cuenta los sitios donde
más los pacientes responden clínicamente a esta clase de estimulación en las diferentes áreas cerebrales. Y es así como tanto sistemas invasivos como no invasivos, o sea, la estimulación magnética transcranial o la estimulación cerebral profunda, dentro de esta, produciendo un efecto terapéutico de probablemente desincronización, de hipersincronización o oscilopatías de estas redes neuronales, podrían dar como resultado un beneficio o un tratamiento específico para los diferentes tipos de alteraciones psiquiátricas. En el año de 1941, Moniz se gana el premio Nobel al presentar sus casos de lobotomía frontal y la mejoría de los trastornos tanto psicóticos como de agresividad. Pero de 1930 a 1950 se cae en el oscurantismo de la psicocirugía, con los casos de Freeman, donde se hacían de una manera indiscriminada los casos de esta leucotomía o lobotomía frontal, y produciendo, no solamente no se hacían con una adecuada técnica de asepsia y antisepsia, sino que se producían efectos secundarios muy importantes. Inclusive la hermana de los Kennedy fue una de estos pacientes. Bien, y se sitúa esto como un paradigma ético. Entonces podemos decir hoy en día que la psicocirugía moderna o la cirugía neurológica para los trastornos psiquiátricos es un tratamiento mínimamente invasivo y altamente selectivo, reservado para un reducido grupo de pacientes con cuadros severos y refractarios al mejor tratamiento médico-farmacológico de trastornos afectivos, de agresividad, ansiedad u obsesivos compulsivos. Bien, para esto se necesita la interacción de un grupo multidisciplinario donde se reúnan todas las ciencias neurológicas del saber. Y miremos cuáles son los diferentes blancos estereotácticos que nosotros recomendamos. Y se sitúa en la última casilla el trastorno depresivo mayor y nuestra área de interés, que es el Superior Lateral Medial Forebrain Bundle, el haz promesencefálico medio. Y es importante que la base neurofisiológica de estimular, de neuromodular estas vías es la desincronización de la propagación a través de los tractos de estas redes neuronales. Esta es nuestra serie personal, tanto de trastornos psiquiátricos como de movimientos anormales. Hemos acumulado una experiencia muy importante en 52 pacientes con trastornos psiquiátricos en los cuales incluimos agresividad, TOC, trastorno depresivo mayor, síndrome de Gilles de la Tourette y síndrome de Meige. Miren las complicaciones de nuestros pacientes, realmente son cirugías muy seguras en nuestras manos, y vemos cómo la depresión es una enfermedad muy deshabilitante o que compromete una población y realmente la lesiona, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista de su productividad. Miren cómo en Estados Unidos, para la época, había 121 millones de pacientes que probablemente podrían tener depresión o estados depresivos, y con una tasa de suicidio al año de 800,000. Y miren que es muy importante esta gráfica porque esa vía que les hablamos, que es la vía del haz promesencefálico medio o el superior lateral medial forebrain bundle, es una haz de fibras que interconecta las diferentes áreas que han sido descritas
y que producen mejoría clínica cuando son o lesionadas o estimuladas. Entre ellas podemos tener el brazo anterior de la cápsula interna, el núcleo accumbens, el área subcaudada o área 25. Y miren que en los años 70, 80, inclusive en la actualidad, hay un asiento todavía para hacer lesiones a nivel del cíngulo anterior, a nivel del tracto subcaudado o la tractotomía subcaudada, muy cercana al área 25, y la capsulotomía anterior. Miren que a pesar de ser lesiones, vemos como el lesionar o hacer una disrupción dentro de esta conectividad de vías que al sincronizarse o hipersincronizarse pueden producir alteraciones orgánicas. Vemos como la cingulotomía anterior, la tractotomía subcaudada, la leucotomía límbica, miren cómo estudios de PET nos muestran que cambia metabólicamente el cerebro. Por lo tanto, podemos decir que son de gran efectividad, pero se pueden producir efectos irreversibles y además también efectos secundarios. Entonces, hacia 1991 se hace la primera estimulación cerebral profunda para el temblor esencial y el temblor de Parkinson a nivel del BIM. Y posteriormente, en 1997, se hace la primera neuromodulación en el núcleo subtalámico para la enfermedad de Parkinson. Y miren cómo entidades como el MAGE, que es una entidad con un trastorno de ansiedad, puede también tener también un componente motor muy importante. Y cómo nosotros podemos modular no solamente el componente motor, sino también el componente psiquiátrico. Entonces, vemos que lo que dijimos anteriormente, los postulados, que el cerebro es una red indivisible, entonces por esto podemos alterar o modular vías y estas vías, al ser moduladas, producen mejoría clínica de nuestros pacientes. Miren que la depresión mayor tiene varios blancos estereotácticos: el núcleo accumbens, el pedúnculo talámico inferior y el áspero mesencefálico medio o el superior lateral medial forebrain bundle. Y la segmentación y estudios de tractografía nos han hecho entender un poquito más la neurofisiología y además entender un poquito más cómo actuamos con la neuromodulación. Y miren que al actuar directamente sobre las dendrorubro talámico, que es una vía que viene desde el núcleo dentado del cerebelo hasta el BIM y del BIM hacia la corteza, vemos que no importa dónde se estimule esta vía, podemos tener resultados muy parecidos desde el punto de vista motor y de mejoría del temblor. Pero es así también como esto sucede en las alteraciones psiquiátricas. Miren que el estimular el núcleo subtalámico nos ha dado grandes enseñanzas. Al hacer tractografía del superior lateral medial forebrain bundle, se observan en esta disección cómo pequeños filamentos van hacia el aspecto anteromedial y anteroventral del núcleo subtalámico. Si un electrodo se sitúa dentro de esta área, podemos producir episodios de manía. Y miren si posteriormente se estimula el contacto más dorsal y lateral, cede la hipomanía. Es una manera de entender cómo hoy en día las imágenes funcionales y por tractografía nos están haciendo entender un poquito mejor estas redes neuronales. Y miren que el área 25
fue estudiada por el grupo de Toronto bajo las premisas sobre todo de estos estadios 4 y 5. Para este grupo los pacientes tenían que haber pasado por terapia electroconvulsiva previa. Y es el grupo de Andrés Lozano como describe que la estimulación del área 25 o subgenual hacia el aspecto medial, vemos cómo se producía una mejoría del 57% al mes, 48% a los 6 meses y declinaba su mejoría clínica a los 12 meses con el 29%. Pero fue muy interesante lo que nos mostró este grupo de los pacientes estimulados en el área 25. Pacientes que estaban siendo estimulados, se producía un área hipometabólica o de hipoactividad a nivel del área 25 y comenzaba a haber un área de hipermetabolismo a nivel del giro del cíngulo. Mientras que los pacientes que se les suspendía la estimulación, pues presentaban nuevamente una área de hipermetabolismo a nivel del área 25, produciéndose ese síntoma depresivo. Miren un paciente en su línea de base, como hay una hiperactividad del área 25 y una hipoactividad metabólica en el área 24 o cíngulo anterior y ventral. Y vemos como a las 8 semanas de estimulado cambia el patrón. Se empieza a ver un área muy importante de hipometabolismo en el área 25 y una área hipermetabólica pequeña en el área 24. 26 semanas, pues el patrón es aún más evidente. Bien, también tenemos otros blancos estereotácticos, entre ellos el núcleo accumbens. Este grupo de Baltimore, Johns Hopkins, muestra cómo de 5 de 11 pacientes tuvieron una mejoría del 45% a los 12 meses. Este es nuestro algoritmo de trabajo y para resaltar que la variable que más nos induce a nosotros a tratar un paciente mediante estimulación cerebral profunda con trastorno depresivo mayor es la severidad de la escala de Hamilton. Operamos pacientes con escalas por encima de 19. Siempre tiene que haber el concepto de 2 psiquiatras, uno perteneciente al grupo, otro independiente al grupo. Y tiene que ser valorado el paciente y el caso por un comité de ética médica, tanto interno del grupo de investigación como externo al grupo de investigación. El doctor Volker Kuhnen nos muestra un artículo muy importante en el año 2015, donde nos muestra la vía del reward system, la vía de la recompensa. A través del haz ventral anterior del tegmentum mesencefálico, este haz tiene un aspecto muy importante, que es el haz promesencefálico medio. Y vemos que el brazo superior y lateral de este haz de fibras va hacia el área hipotalámica y desde el área hipotalámica interconecta el brazo anterior de la cápsula interna, el núcleo accumbens, la parte subgenual y la parte orbitofrontal. Como ya lo habíamos visto, es una haz de integración de todos estos blancos, de la mayoría de blancos estereotácticos que se han descrito para el tratamiento de la depresión mayor. Y miren que este áspero mesencefálico medio o el superior o el medial forebrain bundle tiene dos brazos, uno superior, uno inferior, y de ese brazo superior sale el superior lateral medial forebrain bundle. Este es el haz de fibras que debemos estimular. Bien, en los 7 casos que fueron estudiados por el grupo de Kuhnen, vemos que primero se obtenía una respuesta muy rápida de mejoría a los 7 días, que se mantenía en el tiempo hasta por 33 semanas. 6 de los 7 pacientes continuaron presentando esta respuesta, pero lo interesante es que de estos 7 pacientes, 4 pacientes se encuentran en estado de remisión de la depresión mayor.
Con estos resultados y bajo este aspecto de estudio, de investigación, nosotros envolvimos en nuestro estudio dos casos, pacientes de 51 años y 55 años, todos con, miren, con escala de Hamilton por encima de 19, y vemos cómo estos pacientes ambos fueron estimulados de manera bilateral en el superior lateral medial forebrain bundle. Hacemos primero una resonancia magnética estereotáctica directa. Posteriormente, al haber hecho la tractografía, comenzamos a hacer la disección del áspero mesencefálico medio y posteriormente la diferenciación del brazo inferior y del brazo superior. Bajo una visión directa de la base de este haz de fibras, hacemos el blanco, es un blanco estereotáctico bajo la visualización directa con tractografía de la base de este superior lateral medial forebrain bundle. Y hacemos un registro de imágenes intraoperatorias con escanografía intraoperatoria y microelectrodos cerebrales profundos para investigación y poder hacer tanto la microestimulación con la macroestimulación. Esta es una medición intraoperatoria de la situación craniométrica de los electrodos y miramos, este paciente es el paciente de 51 años, después de 30 días de operado. Vamos a oír su testimonio, vamos a adelantar un poco. En relación a como tú estabas antes del estado depresivo, ¿cómo te has sentido posterior al procedimiento quirúrgico? Bueno, doctor, me he sentido igual, mejor o peor. Mucho mejor, teniendo en cuenta que he tenido unos síntomas claros de mejoría, tales como el hecho de dormir toda la noche. Anterior a la operación, aún tomando clonazepam en dosis altas, no podía dormir, o por lo menos no podía dormir de manera de que descansara. Hay veces, en algunas ocasiones, demoraba toda la noche sin dormir y obviamente al día siguiente permanecía en una somnolencia, en un sueño y en una idea de no salir. Tú me habías comentado que durante las primeras 3 semanas te levantabas y te sentías muy animado y que a partir de esta última semana pues ya te quieres quedar un poco más en la cama, con un poco de menos ánimo. ¿Es cierto? Sí. A pesar de que estoy durmiendo totalmente y que tengo pensamientos positivos. Esto lo podemos explicar por el efecto de microlesión. Miren que no hemos hecho todavía la estimulación antes de los 14 días y el paciente ya tenía una mejoría. Esto se explica por el fenómeno de microlesión. Y vamos a ver lo que dice la hija, que es muy importante. Que no tenga totalmente un deseo grande de salir, hago el esfuerzo y lo logro, cosa que no ocurría antes. Perfecto. ¿Qué dice la hija? Cuéntame, ¿qué opinas tú de antes de la cirugía y posterior a la cirugía del estado de depresión de tu papá? Bueno, hay que mencionar que mi papá antes de la cirugía, en circunstancias de algún choque en la familia, un episodio importante, él adquiría como ánimo, pero era temporal, simplemente atendía la emergencia y nuevamente caía en el estado depresivo. El día que le informaron que lo iban a operar, a partir de ese día cambió su actitud, se puso animado. Yo pensé que era precisamente por la expectativa de la operación y luego de la operación lo ha mantenido. Durante las 3 semanas, como dice él ha estado, es otra persona. Yo llegaba a la casa y estaba, antes de la operación, acostado, dormido. No se sabía si estaba bien, si estaba mal, simplemente estaba como ahí. Existía, pero no. Yo quería hablar con él, contarle cosas y no era posible. Ahora, después de la operación, durante esas 3 semanas, las 3 semanas pasadas, ha estado muy bien. Las palabras, la forma de expresarse es totalmente positiva. Esta última semana sí he notado. Bien, esto nos demuestra indudablemente
que hay un efecto muy rápido después de la estimulación del superior lateral medial forebrain bundle. Y miren este paciente, 6 meses posterior a la cirugía. Se hizo diseño de sonrisa porque se le habían cariado todos los dientes. Buenas tardes, doctor. Me siento muy bien. O sea, desde diciembre hasta ahora he notado una mejoría constante, una mejoría que yo en este momento diría que es una gran mejoría. Bien. Ese es el resultado de nuestros pacientes. De escalas de 26 y 21 pasaron a los 12 meses a escalas de 6 de Hamilton. Y miren que el primer paciente tuvo una recaída porque se le apagó el sistema de estimulación. Posteriormente, a activárselo nuevamente, volvió a su nivel de base. Este tratamiento ha sido seguido a más de 25 meses en este momento y conservan su escala de Hamilton de 6. Es un trabajo de grupo, siempre hay que ir del lado también del desarrollo de investigación en trastornos psiquiátricos y podemos concluir que la estimulación cerebral profunda del áspero mesencefálico medio, el superior lateral medial forebrain bundle, de manera bilateral, parece ser un tratamiento efectivo para la disminución de los síntomas en pacientes con depresión mayor, presentándose la mejoría en corto periodo de tiempo, días. Se necesitan series prospectivas y estudios multicéntricos que puedan validar estos resultados. Este es nuestro grupo de trabajo y pues muchísimas gracias por esta gentil invitación.